¿Qué pasaría si te dijera que el fin de la historia no es solo un misterio, sino una cuenta regresiva? Miles de años atrás, un hombre llamado Daniel recibió una visión tan detallada que trazó la línea de tiempo final del mundo. Vamos a desglosar esta línea de tiempo paso a paso, y al final verás cuán cerca estamos realmente. ¿Podría una antigua profecía contener la clave para entender lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy? Si esta profecía es real, significa que el mundo no está simplemente flotando aleatoriamente, sino que se dirige hacia un clímax, y rápido. Y aún así, ¿qué pasa si las señales de advertencia más grandes son las que menos estamos preparados para enfrentar? No estamos hablando de predicciones vagas o conjeturas alocadas. Estamos hablando de un mapa tan preciso que ya ha predicho la ascensión y caída de imperios, y ahora señala los últimos días, y apenas hemos arañado la superficie. Espera a ver los últimos 7 años de esta profecía, lo que viene a continuación y cuán cerca estamos de la última hora. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de ver podría cambiarlo todo. Lo que estás a punto de escuchar podría ser la profecía más impactante de la Biblia, y a medida que profundizamos, la línea de tiempo del fin solo se intensifica. Antes de sumergirnos en la línea de tiempo, hablemos del hombre detrás de la profecía, Daniel. Daniel no fue solo otro personaje bíblico, era un exiliado judío, llevado cautivo a Babilonia cuando era joven, pero incluso en el reino extranjero, Daniel nunca abandonó su fe. Ascendió al poder bajo varios reyes, sirviendo como uno de los principales asesores, pero siempre permaneciendo completamente devoto a Dios. Y debido a su fidelidad, Dios le otorgó visiones que no solo revelaban el futuro de su tiempo, sino también el destino de todo el mundo. La más importante fue una profecía conocida como las 70 semanas, una línea de tiempo que nos llevaría directamente a los últimos días de la historia. Muchos creen que, para entender lo que está sucediendo en el mundo, es necesario leer las noticias, pero los periódicos solo pueden decirte hasta cierto punto. Pueden informar sobre el pasado y el presente, pero eso no es suficiente para entender el panorama completo de lo que realmente está ocurriendo. Pronto exploraremos cómo las visiones de Daniel se alinean con el ascenso de las superpotencias globales de hoy. Las conexiones te sorprenderán. Si la Biblia ya ha predicho el ascenso y caída de los imperios, ¿qué dice acerca del próximo imperio? La Biblia, por otro lado, es mucho más poderosa e importante. Si más personas leyeran la Biblia en lugar de los periódicos, entenderían lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país. Todo está en la Biblia. El libro de Daniel, por ejemplo, es una mezcla de historia y profecía. La historia nos cuenta lo que sucedió en el pasado, y la profecía nos muestra lo que sucederá en el futuro. La Biblia es muy cuidadosa con las fechas cuando se trata de historia. En Daniel capítulo 9, vemos algo asombroso. Dios permite que las personas sepan no solo lo que sucederá, pero incluso cuándo sucederá, incluso con cientos de años de anticipación. Si la línea de tiempo de Daniel ha sido precisa hasta ahora, significa que la cuenta regresiva final no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Solo Dios puede hacer eso. Él puede contar la historia de los eventos 5 siglos antes de que ocurran. Ahora, echemos un vistazo más cercano a este capítulo. Comenzamos con la promesa encontrada en las Escrituras. Todo empieza con Daniel, quien tenía 87 años en ese momento, leyendo la Biblia. Nunca eres demasiado viejo para leer la palabra de Dios. Daniel, incluso a los 87, seguía siendo un estudiante de la palabra de Dios. Apreciaba la Biblia más que cualquier otro escrito. Leía las Escrituras cuidadosamente debido a los tiempos que vivía. Esto ocurrió durante el primer año del reinado del rey Darío sobre Babilonia, después de que fuera conquistada. ¿Qué buscaba Daniel? Quería entender el plan de Dios para los grandes cambios que ocurrían en su mundo. Babilonia había caído. Su último rey, Belsasar, había muerto tras una fiesta descontrolada. Los persas habían tomado el control, y el rey persa nombró a su sobrino Darío como gobernador de Babilonia.
¿Por qué Israel es la clave para entender la línea de tiempo del fin? Daniel estaba de vuelta en una posición importante como líder del gobierno, pero no era como la mayoría de los políticos que ignoran a Dios. Daniel seguía leyendo la Biblia y buscando sabiduría en la palabra de Dios. La pregunta que tenía Daniel era esta: ¿cómo afectará el cambio de gobierno al pueblo de Dios? Ahora que estaban bajo el gobierno ¿significaba eso que finalmente podrían regresar a su propia tierra y recuperar la libertad que una vez tuvieron? ¿Este nuevo gobierno traería libertad? Era una pregunta válida, porque fue el cruel tirano Nabucodonosor quien había llevado a Daniel y a cientos de otros lejos de sus hogares. Pocos años después, Nabucodonosor incluso destruyó Jerusalén, reduciéndola a cenizas. Así que, naturalmente, Daniel se preguntaba si este nuevo gobierno significaría la libertad para su pueblo. Pero en lugar de ir directamente a Darío, el nuevo rey, o a Ciro, el nuevo emperador, Daniel fue a Dios con su pregunta. Aunque Ciro sería quien finalmente les concediera la libertad, Daniel primero le preguntó a Dios: Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué sigue en tu plan? Antes de orar, Daniel estudió la palabra de Dios. Esto nos enseña lo importante que es prestar atención a lo que Dios ya ha dicho antes de pedirle nuevas respuestas. Dios nos ha hablado de tantas maneras, y nuestro primer trabajo es descubrir lo que ya nos ha dicho. Luego podemos orar y pedir: Señor, ¿tienes más sabiduría o guía para agregar a lo que ya he aprendido? Por supuesto, Daniel no tenía toda la Biblia como nosotros. No tenía el Nuevo Testamento, e incluso algunas partes del Antiguo Testamento aún se estaban escribiendo, algunas de ellas por el propio Daniel en su propio diario. Pero Daniel sí tenía acceso a los libros que registraban las palabras de Dios a los profetas anteriores. Uno de estos profetas era Jeremías. Un hombre, Daniel, había oído hablar de él cuando era adolescente en Jerusalén. Jeremías había sido una figura solitaria, a menudo llamado pesimista por las duras verdades que predicaba. Mientras que la mayoría de los profetas de la época decían que la paz llegaría, Jeremías anunciaba que la guerra se avecinaba. Mientras otros decían que estaban seguros, Jeremías advertía que el exilio estaba cerca. Incluso después de que comenzara el exilio y los primeros grupos de personas fueran llevados encadenados, los falsos profetas aseguraban a la gente que no se preocuparan, que solo duraría unos pocos años, pero Jeremías les advirtió que no sería así, que pasarían 70 años antes de que pudieran regresar. La respuesta estaba en los capítulos 25 y 29 de Jeremías. Si lees el capítulo 29, verás que Dios conectó la promesa de regresar a Jerusalén con una condición: si me buscas de todo corazón, me encontrarás, y te oiré, y te responderé. Esto significaba que la promesa no era automática. El pueblo necesitaba orar. Dios había dicho que después de 70 años, si lo invocaban, Él los escucharía y pondría fin a su esclavitud. Daniel se dio cuenta de algo sorprendente. Los 70 años estaban por terminar, pero nadie estaba orando. Ahora estábamos en un momento similar al de la época de Daniel, al borde del cumplimiento de la profecía. La ventana se estaba cerrando rápidamente. No podía creerlo. Podían regresar si oraban, pero nadie estaba clamando a Dios. Daniel no culpó a los demás, ni se enojó con ellos por no orar. En cambio, decidió empezar a orar él mismo. Daniel se preparó para orar de una manera muy seria. No solo dijo: Daniel no hizo una oración rápida. Hizo un plan. Se dio cuenta de que sus elegantes ropas de primer ministro no eran adecuadas para el tipo de oración que necesitaba hacer, así que se puso cilicio, se cubrió de ceniza, e incluso se saltó sus comidas. Decidió buscar el rostro de Dios y orar para que la promesa se hiciera realidad. Daniel oró con un corazón enfocado en el nombre de Dios, por el bien de Dios y para la gloria de Dios. Estaba tan seguro de esto que le pidió a Dios que no tardara. Daniel quería una respuesta inmediata, y oró con valentía porque se apoyaba en el terreno firme de las promesas de Dios. Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel se le apareció. ¿No es increíble? La Biblia dice que Gabriel tocó a Daniel. Daniel oró por una respuesta inmediata, y Gabriel apareció. Daniel no había visto a Gabriel en 10 años.
pero esta vez no tenía miedo, entendió lo que estaba sucediendo. En el versículo 24 Gabriel dice: 70 semanas están decretadas para tu pueblo y tu ciudad santa. La mayoría de los maestros de la Biblia coinciden en que las 70 semanas se refieren a 70 semanas de años, lo que significa que está hablando de un periodo de 490 años. Estos versículos funcionan como un reloj, mostrando cuándo vendría el Mesías y algunas de las cosas que sucederían cuando él llegara. La profecía divide los 490 años en tres partes: 49 años, 434 años y 7 años. Los últimos 7 años también se dividen en dos partes. El versículo 25 dice: desde el momento en que salga la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías, cuando el gobernante llegue, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esta profecía nos habla de las 6 grandes razones de Dios para hacer que estos eventos sucedan. En el versículo 24, dice que el propósito de Dios es, primero, terminar con la transgresión; segundo, poner fin al pecado; tercero, expiar la maldad; cuarto, traer justicia eterna; quinto, sellar la visión y la profecía; y sexto, ungir al Santo de los Santos. Observa detenidamente estos resultados. Muestran que Dios eliminará completamente el pecado y traerá una justicia perfecta. La profecía de las 70 semanas explica lo que debe suceder antes de que Jesús establezca su reino milenial. Un punto muy importante de esta lista es el tercero: expiar la maldad. Jesús hizo esta expiación por el pecado cuando murió en la cruz. Gabriel dijo que la cuenta regresiva para el plan de Dios comenzaría cuando se diera una orden para reconstruir Jerusalén. ¿Qué evento iniciará los últimos 7 años de la historia? Desde el momento de esa orden hasta el Mesías, habrían pasado 483 años de las 70 semanas. 69 ya han ocurrido en la historia, lo que significa que aún falta una semana más. Y este último periodo de 7 años es cuando ocurrirán los eventos más terribles de la historia humana. Muchos maestros de la Biblia creen que ahora estamos en una larga pausa, entre la 69ª semana y la 70ª semana. Es como si Dios hubiera detenido el reloj profético por un tiempo. Este último periodo de 7 años de la profecía de Daniel es lo que llamamos el periodo de la tribulación. La profecía de Daniel nos habla sobre algunas de las cosas que el anticristo, el gobernante que vendrá, hará. El versículo 27 dice que confirmará un pacto con muchos durante una semana, pero a la mitad de la semana pondrá en pie una abominación que causará desolación en el templo. Jesús también advirtió sobre esto en Mateo 24:15. Cuando el anticristo rompa su promesa con Israel, comenzará un tiempo de gran tribulación. Mateo 24:21, nueva versión, Reina Valera. Pero esto no fue el fin de la profecía. Imagina esto: una visión de naciones formando alianzas, poderes surgiendo en todo el mundo y antiguas profecías desplegándose ante nuestros ojos. Podríamos estar presenciando el ascenso de las 10 naciones profetizadas en el libro de Daniel. Estamos más cerca de los tiempos finales de lo que pensamos. Con la segunda parte de Daniel, nos adentramos en una sección muy diferente de este libro. Pasamos de hablar de cosas que ya sucedieron a cosas que sucederán en el futuro. Solo la palabra de Dios puede hacer esto. Otras personas pueden intentar adivinar o estudiar las estrellas, pero solo Dios puede decirnos exactamente qué sucederá. Daniel se acostó y tuvo un sueño. En este sueño, Dios le dio seguridad sobre el futuro. Dios le mostró algo tan importante que incluso cuando Daniel despertó, lo vio nuevamente en una visión. En la Biblia, la palabra visión significa algo que ves mientras estás despierto, mientras que un sueño es algo que ves mientras duermes. Ambos pueden venir del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla a las personas, la Biblia dice que los ancianos sueñan sueños y los jóvenes ven visiones. Estas imágenes cobran vida en nuestras mentes y Dios las utiliza para decirnos cosas. En el sueño de Daniel, Dios levantó el velo que oculta el futuro de nosotros. Tal vez vino en un sueño porque si Daniel hubiera estado despierto,
Podría haber discutido o tratado de razonarlo, pero en un sueño, uno tiende a aceptar cosas extrañas como normales. ¿No es así? Incluso podrías hablar con personas en el sueño y hacerles preguntas tal como hizo Daniel. Le preguntó a un ángel en el sueño qué significaba todo eso, y el ángel se lo explicó. Cuando Daniel despertó, vio la visión tan vívidamente como antes. Rápidamente tomó algo para escribir, su diario junto a la cama, y escribió todo lo que vio. Así es como tenemos esta parte de la palabra de Dios hoy, escrita para que podamos aprender de ella. Ahora, veamos este sueño y de qué se trata. Este capítulo se divide de manera muy clara en 7 partes. Estas 7 características se pueden agrupar en 4 y 3, lo que facilita nuestra comprensión. Vamos a echar un vistazo más de cerca juntos. Luego, el sueño cambia por completo, y Daniel ve 3 figuras humanas. Una de ellas es un hombre muy anciano llamado el Anciano de Días, otra es un hombre más joven llamado el Hijo del Hombre, y el tercer grupo está formado por muchas personas llamadas los Santos del Altísimo. Así que, en la primera parte del sueño, Daniel ve animales, y en la segunda parte ve humanos, pero necesitaremos mirar más de cerca eso más adelante. Las partes del sueño son muy diferentes. Por ejemplo, los animales en la primera parte del sueño salen del mar, están emergiendo, pero en la segunda parte, los humanos están rodeados de nubes, y el enfoque está en el cielo, no en el mar. Algo parece estar descendiendo desde lo alto. En la primera parte, hay monstruos que surgen, pero en la segunda, hay algo majestuoso que desciende. Los 4 animales del sueño son aterradores y fieros. Atacan a otros y parecen causar problemas. Cada uno parece causar daño y luego desaparecer, hasta que aparece el cuarto, que es el peor de todos. Así que la primera parte del sueño se siente aterradora y amenazante, mientras que la segunda parte es más reconfortante y alentadora. Aunque el sueño es como una pesadilla, Daniel acaba sintiéndose un poco mejor. Está pálido y tembloroso, pero sabe que el sueño tiene un final bueno o santo. Ese es el sueño. 7 cosas en total, 4 animales y luego 3 figuras humanas. Ahora, ¿qué significa el sueño? Necesitamos averiguarlo. Daniel no entendió el sueño al principio, por lo que tuvo que preguntar a alguien por su significado. Comencemos con los 4 animales aterradores y lo que representan. Tenemos una ventaja sobre Daniel porque tenemos la Biblia, que incluye el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis también se llama revelación, que significa descubrir o revelar. En los capítulos 13 y 14 del Apocalipsis, encontramos mucha información sobre el sueño de Daniel, especialmente acerca del cuarto animal. La Biblia nos da pistas para ayudarnos a entender estas cosas. El Apocalipsis es como una explicación más profunda del libro de Daniel, y ambos están estrechamente relacionados. Veamos los animales en el sueño de Daniel. El ángel le dice a Daniel que los animales representan imperios y gobernantes. No es raro que los imperios usen animales extraños para representarse a sí mismos. Pensemos en el unicornio. No existe, pero aún así se usa para representar al Imperio Británico, junto con el león. En las puertas de Babilonia hay una imagen de un animal extraño con cabeza de serpiente, cuerpo de león y garras de águila. Estos 4 animales extraños en el sueño de Daniel, hechos de partes de diferentes animales, representan imperios y gobernantes en la tierra. El mar en el sueño es como un océano tormentoso, con vientos soplando desde todas direcciones, norte, sur, este y oeste. La Biblia dice que estos son los 4 vientos que agitan el mar como un gran huracán. Esto muestra lo desordenada y turbulenta que ha sido la historia humana. Las personas están siempre cambiando, y el mapa del mundo cambia casi tan rápido como el clima. Es como los mapas del tiempo que ves en la televisión cada noche. Las cosas siempre están en movimiento y cambiando. De esta historia desordenada y tormentosa surgen 4 animales. ¿Pero qué representan los vientos? La Biblia no lo dice, pero te daré mi mejor suposición. En la Biblia, la palabra viento es la misma que las palabras espíritu y aliento.
por lo que estos 4 vientos o espíritus podrían estar relacionados con espíritus malignos. Estos espíritus influyen en la historia humana, agitan problemas y traen todo tipo de cosas crueles y salvajes. De este caos, agitado por los espíritus malignos, surgen 4 bestias o animales, y eso es lo que la Biblia dice claramente. Así que el león, el oso y el pantera representan reinos que seguirán existiendo incluso cuando el 4.º reino haya desaparecido. Ahora, veamos quiénes son estas bestias. Comenzaré con la 4ª bestia porque es la más fácil de identificar, es la más clara y tiene más pistas. También es la bestia más importante de las 4. De hecho, la Biblia nos da 21 versículos sobre esta bestia, pero solo 3 sobre las otras 3. Esto nos indica que el punto principal de todo el sueño es sobre esta 4ª bestia. Es lo más destacado de toda la visión. Aquí es donde el libro de Apocalipsis nos ayuda, y la cosa se pone aún más escalofriante, porque el Apocalipsis conecta este imperio con el control económico, el dominio político y una transformación total de la sociedad. Habla sobre el último reino mundial en la historia humana como una bestia con 10 reyes. El último reino que gobernará el mundo tendrá 10 reyes, igual que en el sueño de Daniel. ¿Te suena familiar? El Apocalipsis también dice algo sorprendente. Esta última bestia tomará partes de las 3 primeras bestias. Tendrá la boca de un león, el cuerpo de una pantera y los pies de un oso. Esto significa que el último reino tendrá algunas de las mismas características que las 3 primeras bestias. Además, el Apocalipsis nos dice que de esos 10 cuernos, uno se convertirá en el cuerno más fuerte, crecerá hasta convertirse en el último dictador mundial. El Apocalipsis incluso le da un nombre a este dictador, Anticristo. Ahora, la palabra anti no solo significa en contra, también significa en lugar de, por lo que el Anticristo es alguien que se pone a sí mismo como sustituto de Cristo, el último líder mundial. La Biblia nos dice que un día habrá un dictador que controlará todo el mundo. Esta es la última parte de la historia mundial. Este líder ascenderá al poder mediante métodos crueles y violentos, aplastando a cualquiera que se interponga en su camino. Por eso, la 4ª bestia tiene dientes de hierro y garras de bronce. Es implacable y poderosa. Si esto es cierto, entonces sabemos quién es la 4ª bestia, y cuando se manifieste en la historia, lo reconoceremos. Tomen nota. Al final de los tiempos habrá un reino con 10 gobernantes. Daniel nos dice que de esos 10 líderes, 3 perderán su poder y serán eliminados de sus países o estados dentro del imperio mundial. Luego, un pequeño líder llamado el Cuerno Pequeño se levantará. Este líder tomará el control de esos 3 primeros líderes y luego dominará a los otros 7, convirtiéndose en un dictador mundial. Cuando esto suceda, sabremos que estamos en la última parte de la historia humana. Este Cuerno Pequeño es descrito como un hombre malvado, que controlará todo. Tendrá una boca ruidosa y ojos que atraen a las personas. Usará la radio y la televisión para obtener poder sobre el mundo. La Biblia dice que intentará hacer lo que se intentó en la Revolución Francesa. Cambiará leyes, tiempos, estaciones e incluso el día de la semana. Una de las cosas que hará será eliminar la semana de 7 días. El domingo desaparecerá por completo. Durante la Revolución Francesa intentaron una semana de 10 días para eliminar el domingo, y este hombre hará lo mismo. Todas las leyes de Dios, que nos enseñan cómo vivir y cómo tratarnos unos a otros, Él las cambiará porque es el Anticristo. Quiere hacer sus propias leyes para las personas, en lugar de seguir las leyes de Cristo. La Biblia también dice que luchará contra el pueblo de Dios. Los cristianos sufrirán terriblemente durante este tiempo, pero gracias a Dios, Él promete que este sufrimiento durará solo un corto tiempo, 3 años y medio. Dios dice, he limitado esos días, los he acortado 3 años y medio, y se acabarán. Eso es todo lo que le permitiré. Este tiempo de 3 años y medio se menciona muchas veces en el Apocalipsis. A veces se dice 3 años y medio, a veces 42 meses, y a veces el mismo número de días.
Es un tiempo determinado en el que el pueblo de Dios enfrentará grandes problemas. El Apocalipsis también nos dice que las personas necesitarán un número especial en sus frentes para poder entrar en una tienda y comprar comida. Este número probablemente estará relacionado con una cuenta, pero sin él no podrás comprar nada. El pueblo de Dios, los santos, se negarán a tomar ese número. ¿Puedes imaginar lo difícil que será la vida para las familias durante este tiempo? Esta es la última bestia de la que Daniel habló. El Apocalipsis nos da aún más detalles sobre lo que Daniel vio. Este es el tiempo de gran tribulación, o en términos bíblicos, la gran tribulación. Ahora creo que está bastante claro que hemos encontrado la extraña criatura que yo llamo el grifo. Esta es la bestia híbrida del sueño de Daniel. No es el Imperio Romano, porque eso ya desapareció. En cambio, este es el último imperio en la historia mundial, el auge del poder de Satanás. Satanás establecerá un dictador humano para gobernar todo. Honestamente, espero que ni nosotros ni nuestros hijos estemos vivos cuando eso ocurra, pero los signos muestran que podríamos estarlo, por lo que necesitamos orar para que Dios nos prepare ahora. No he podido precisar esto exactamente. No puedo decirte de qué líder o país vendrá este anticristo. Él aún no ha aparecido, pero las personas a menudo intentan adivinar, señalando a líderes mundiales y diciendo, «Este es él». El apóstol Juan incluso dijo que ya hay muchos anticristos en el mundo, pero el grande aún no ha llegado. Hay muchas personas que quieren actuar como Cristo, que quieren ser salvadores de su gente. Algunos quieren ser adorados, hacer leyes o cambiarlas. Estos son los pequeños anticristos, pero el que estamos esperando aún no ha llegado. Cuando Él venga, no necesitaré decirte quién es. Con todo lo que he dicho, ya lo sabrás y te darás cuenta de que estamos en los momentos finales. Ahora, ¿qué pasa con las otras tres bestias? Son tres potencias mundiales que surgirán antes del último imperio. Perderán su fuerza, pero seguirán existiendo como naciones cuando aparezca el último, y sobrevivirán incluso después de que se haya ido. ¿Tenemos alguna pista? Sobre quiénes son, hay un principio bíblico que seguir. Las naciones y los imperios mencionados en la Biblia siempre tuvieron alguna conexión con la Tierra Santa de Dios. Es por eso que, por ejemplo, China no se menciona, ya que no ha tenido ninguna relación con la Tierra Santa. Lo mismo ocurre con Estados Unidos, que tampoco se menciona directamente. Por lo tanto, debemos centrarnos en las naciones que han tenido una relación directa con Jerusalén, Israel o la Tierra Santa. Babilonia, Persia, Grecia y Roma siguen este patrón, lo que explica por qué están en el capítulo 2 de Daniel. Pero, ¿existen naciones o imperios modernos que coincidan con estos símbolos? Lo que voy a compartir ahora es mi opinión personal. Podrías llamarlo especulación, pero creo que vale la pena decirlo. ¿Qué imperio podría ser simbolizado por un león que tuvo relación con Jerusalén? Yo creo que es el Imperio Británico. Desde 1917, cuando el general Allenby entró en Jerusalén, hasta 1948, cuando Gran Bretaña se retiró, fuimos responsables de la ciudad santa de Dios, ya fuera por voluntad propia o no. Nos vimos arrastrados al Medio Oriente. Sí, hicimos promesas contradictorias a los árabes y judíos, razón por la cual ahora ninguno de los dos grupos confía en nosotros, pero aún así, estuvimos involucrados y creo que eso nos hizo parte del plan de Dios en la historia. Entonces, ¿cómo encajan las alas del águila? El león es el rey de las bestias y el águila es el rey de las aves. En esta visión, las alas del águila podrían representar a Estados Unidos. Una y otra vez la fuerza y el poder de América nos han rescatado. El mundo occidental de habla inglesa ha estado unido. Pero aquí está la parte interesante de la visión. Las alas y el león se separan y comienzan a actuar por su cuenta. El león queda sin las alas. El león británico, que alguna vez gobernó un vasto imperio, se ha reducido al tamaño de una sola nación. Ya no somos una potencia mundial y necesitamos aceptarlo. Ahora somos simplemente una nación común, tratada como todas las demás. Por eso algunos nos llaman el león sin dientes. Ya no somos una fuerza temida.
¿Podría ser esto lo que la visión nos está mostrando? Si crees que hemos entendido la primera bestia, pasemos a la segunda y preguntémonos, ¿qué imperio podría simbolizarse con un oso? ¿Qué nación está cada vez más involucrada en el Medio Oriente y comenzando a afectar al pueblo de Dios allí? Para mí, la respuesta es tan clara como el día. Es Rusia. El oso es un animal torpe, no muy inteligente, pero es feroz y ataca con peso y fuerza. Una de las cosas más interesantes en el texto hebreo es que el oso se describe como levantado de un lado, extendiendo una pata en una dirección, pero pareciendo temeroso de extender la otra. Para mí, esto encaja perfectamente con el oso ruso extendiendo sus garras hacia Europa, pero sin atreverse a hacer un movimiento contra China. ¿Podría ser esto correcto? Si lo que he dicho sobre el león y el oso es cierto, lo siguiente que debería suceder sería el surgimiento de un nuevo imperio simbolizado por una pantera con 4 gobernantes. Ahora, veamos algo más positivo y maravilloso. Enfoquémonos en lo que Daniel vio en su sueño. La escena cambia de la tierra al cielo, igual que en el libro de Apocalipsis. Un momento estás observando los problemas en la tierra, y al siguiente ves la perspectiva del cielo. El cielo y la tierra están conectados. Dios está allí, vigilando la tierra, controlándola y juzgándola. Él decide lo que sucederá mañana, permite que las cosas ocurran, y llevará todo a su fin. Hay 3 cosas a notar aquí. Primero, el anciano de días. Esta es la única vez en la Biblia donde Dios es retratado como una figura humana. Se le describe como un hombre anciano sentado en un trono con ruedas, pero la vejez no está destinada a hacer que Dios parezca débil o cansado. En cambio, muestra que Él siempre ha estado allí, mientras las bestias suben y bajan, mientras los imperios humanos vienen y van. Dios permanece constante. ¡Qué hermoso nombre, el anciano de días! En un himno cantamos, inmortal, invisible, Dios sabio solo. Él es el gobernante más antiguo de la tierra, lo que significa que siempre ha gobernado. Estas bestias, estos poderes humanos, simplemente juegan sus juegos aquí abajo, mientras Dios observa, controla y permite todo. Él sabe exactamente lo que hará. La imagen de Dios aquí es impresionante. Imagina una pila de libros, y Dios los está abriendo y leyendo de ellos. ¿Qué son estos libros? Son registros de todo lo que las personas han hecho en la tierra. Aunque no lleves un diario, Dios mantiene un diario de tu vida. ¿Lo sabías? En el cielo, hay un registro escrito para cada día de tu vida. Piensa en lo que escribes en tu diario. ¿Incluyes tus errores y pecados? Es un buen hábito si lo haces, porque cuando lo escribes, simplemente estás copiando lo que ya está escrito en el diario de Dios sobre ti. Dios lee estos libros para decidir qué hacer con las personas. Desde el trono de Dios, miles de ángeles están listos para seguir sus órdenes. Esperan a que Él diga, bajen a la tierra y hagan esto. Multitudes de personas están reunidas alrededor del trono, esperando. Desde el trono, fluyen ríos de fuego, mostrando el juicio de Dios. El fuego hace 2 cosas: quema lo que es inútil, como la basura, y refina lo que es valioso, como el oro. Este fuego proveniente del trono de Dios muestra su juicio. ¿Qué está pasando aquí? Te lo diré. Dios está decidiendo qué hacer con la historia humana. Él está leyendo los libros y decidiendo qué sucederá a continuación. Dios observa la 4ª bestia y lee sus libros. Cuando Él da la orden, sus ángeles la ejecutarán. La siguiente persona que Daniel ve es más joven, como un hijo de hombre. Fíjate en esa frase, hijo de hombre. No está en todas las traducciones, pero sí en el hebreo original. Este hijo de hombre está de pie sobre las nubes. Las nubes lo llevan al trono, donde el anciano de días le da una corona. Luego, el hijo de hombre es llevado por las nubes de vuelta a la tierra. Es una escena increíble. ¿Quién es este hijo de hombre? Es Jesús. ¿Sabías que este era el título favorito de Jesús para referirse a sí mismo? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre con tanta frecuencia? Podría haberse llamado el Hijo de Dios, pero en cambio, dijo cosas como, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres.
¿Por qué usó ese título? La respuesta está en el libro de Daniel. Aquí está la prueba. En el Evangelio de Lucas, Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre 27 veces. Cuando Jesús estaba siendo juzgado por Anás y Caifás, le preguntaron, ¿eres el Cristo? ¿Eres el Hijo del Dios viviente? ¿Sabes qué respondió Jesús? Yo soy, que es el nombre de Dios, y luego agregó, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Estaba citando este mismo versículo de Daniel. No hay duda de que el Hijo del Hombre es Jesús. Aquí estamos mirando a Jesús, el Hijo del Hombre, y a Dios, el Anciano de Días. Dios ha dado todos los reinos del mundo a Jesús. Ahora, demos el siguiente paso. Dios el Padre da los reinos del mundo a Jesús, y Jesús viene con nubes de gloria. ¿Alguna vez has visto nubes que se ven majestuosas? Tal vez hayas volado en un avión por encima de las nubes y visto lo hermosas que son. Cuando el sol brilla sobre las nubes esponjosas y onduladas, parecen del cielo. ¿Sabías que el color favorito de Dios es el blanco? En este pasaje, su ropa es blanca, y su cabello es blanco como la nieve. El blanco es el color del cielo, el color de la majestad de Dios. El Hijo del Hombre viene con esas nubes brillantes y gloriosas. El Hijo del Hombre no va a mantener este reino solo para sí mismo. Lo compartirá con su pueblo, los santos del Altísimo. Esta es la parte de la profecía que da esperanza, porque no importa cuán oscuras se pongan las cosas, Daniel vio el momento cuando la historia alcanza su verdadera conclusión. Daniel ve 3 grupos. Un hombre viejo, que es una imagen de Dios. Un hombre joven, que es una imagen de Jesús. Y un gran grupo de personas que representa a los santos del Altísimo. Aquí está la verdad. Los santos del Altísimo, aquellos que creen en Jesús, algún día gobernarán el mundo con Él. ¿No es increíble? Imagina ser parte del gobierno del reino de Dios cuando los reinos de este mundo se conviertan en el reino de Cristo. Él compartirá su reinado con su pueblo y reinarán con Él para siempre. Probablemente has escuchado coros cantar, Él reinará por los siglos de los siglos. Pero aquí está la parte asombrosa. Nosotros reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Todo lo que ha sucedido antes, cada reino, cada guerra, cada profecía, todo lleva a este evento final. La Biblia lo dice así. Recuerda, líderes como Hitler afirmaron que sus imperios durarían 1000 años, pero cayeron en menos de 20. En Daniel 7 vemos que los santos tendrán un reino que durará para siempre. 1000 años son nada comparado con la eternidad. Deja que esa verdad penetre en tu corazón. El anciano de días le dice al Hijo del Hombre, el reino es tuyo. Luego, el Hijo del Hombre le dice a los santos, el reino es vuestro. En Cristo todas las cosas nos pertenecen. No hay duda sobre esta parte de Daniel 7. Es una promesa en la que podemos aferrarnos. Esta es la que quiero que mires. Estoy seguro de que tengo razón acerca de la cuarta bestia, y de esta también estoy absolutamente seguro. Reinar con Él. Así que hemos interpretado el sueño. Ahora, podrías preguntar, ¿cómo esto me ayuda a vivir mi vida? Tal vez pienses que todo esto suena como si estuviera en las nubes y estás confundido. Necesito consuelo y ayuda real para mi vida diaria. Déjame decirte algo. Te he estado dando la mejor ayuda que puedo y la mejor ayuda que necesitas. Y te diré por qué, con 2 razones que comienzan con la letra H. Primero, quiero que tengas la virtud cristiana de la esperanza. A menudo nos olvidamos de la esperanza. La Biblia dice que la fe, la esperanza y el amor son las 3 cosas que perdurarán para siempre. Hablamos mucho de la fe, hablamos aún más del amor, pero rara vez hablamos de la esperanza, y sin embargo, es una de las virtudes más importantes en la vida cristiana. Lo que he estado tratando de hacer es fortalecer tu esperanza. He oído a tantas personas decir, no sé a qué va a llegar esto, pero nunca he oído a un cristiano decir eso. ¿No es interesante? Un cristiano sabe. No decimos, no sé qué va a pasar. En cambio decimos, sé lo que viene. Y eso nos hace capaces de ayudar a los demás. Cuando alguien dice, no sé a qué va a llegar esto, puedes decir amorosamente, yo sí sé. ¿Te gustaría escuchar? Diles,
Un día todas las dictaduras y los reinos del mundo desaparecerán, la civilización humana se desvanecerá, y en su lugar vendrá el reino de Dios. Jesús regresará para reinar, y si creemos en Él, podremos reinar con Él. Eso es esperanza. En la Biblia, la esperanza no es algo de lo que no estés seguro, como cuando alguien dice, espero que suceda. No, en la Biblia, la esperanza significa que sabes que sucederá. A medida que estudiamos estos últimos capítulos de Daniel, deja que tu esperanza crezca. En un mundo que no sabe a dónde va, nosotros podemos decir con valentía que sabemos. La segunda cosa es esta. Espero que este estudio te haya hecho reflexionar sobre la santidad. ¿Por qué? Porque si vas a reinar con Jesús, necesitas prepararte. Imagina que eres un príncipe o una princesa que sabe que algún día tendrás la responsabilidad de gobernar. El rol que Cristo te asignará en su reino dependerá de cuán fiel seas ahora. Si has sido fiel en las pequeñas cosas, Él podrá confiarte las grandes. Tu posición en su reino dependerá de cómo vivas tu vida esta semana y cómo respondas a su gracia. La Biblia dice que todos los que tienen esta esperanza en Él se purifican a sí mismos. Esto significa que debemos vivir como realeza desde ahora mismo. Necesitamos actuar con la dignidad de los hijos reales de Dios. Eso es algo práctico, ¿verdad? Jesús nos está convirtiendo en un reino de sacerdotes para Dios. Así que debemos vivir vidas dignas y prepararnos para las responsabilidades que Él nos dará. Pensar en el futuro y en el regreso de Jesús en gloria debería inspirarnos a vivir vidas santas. ¿Es esto solo especulación número? Se trata de cómo manejas tu vida diaria, tus tareas, tu trabajo y cómo te comportas mañana por la mañana. No es emocionante. La palabra de Dios nos muestra el panorama general de la historia y hacia dónde se dirige todo, y ahora te está preguntando, ¿te estás preparando? Si no lo estás haciendo, no importa cuánto digas que crees, las personas tendrán dificultades para confiar en ti. Pensarán, si esto es cierto, ¿por qué tu vida no lo refleja? Pero esta no fue el fin de la profecía. En Daniel 11:40 leemos que el rey del sur atacará al rey del norte en el tiempo del fin. ¿Qué evento impactante provocará que el rey del sur ataque al rey del norte? ¿Podría el próximo conflicto en el Medio Oriente ser la guerra final profetizada en la Biblia? La Biblia nos dice claramente cuándo sucederá esto, el tiempo del fin. Pero entender exactamente quiénes son estos reyes es un poco más difícil. Para comprender quiénes son estos reyes, debemos analizar toda la profecía en Daniel 11. Este capítulo tiene la profecía más detallada de la Biblia. Los eventos en esta profecía comenzaron a suceder poco después de que Daniel recibiera la visión y seguirán ocurriendo hasta el tiempo justo antes del regreso de Jesús. Ahora, reflexionemos sobre lo que el ángel le dijo a Daniel cuando vino a explicarle la visión. El ángel le dijo, «Ahora he venido a hacerte entender lo que sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque la visión se refiere a muchos días que aún están por venir». Daniel 10:14. Esto nos muestra dos cosas. La profecía trataba de algo que estaba lejos en el futuro desde que Daniel la recibió, y principalmente se refería a lo que ocurriría con el pueblo judío, el pueblo de Daniel. En Daniel 11 se habla del rey del norte y el rey del sur. Los primeros 4 versículos de Daniel 11 nos hablan de los imperios persa y griego. Esta parte de la Biblia está llena de detalles asombrosos que coinciden con la historia real. En el versículo 4, la Biblia predice cómo el reino de Alejandro Magno sería dividido en 4 partes después de su muerte. Luego, en los versículos 5 a 6, leemos por primera vez sobre el rey del sur y el rey del norte, como Daniel 11 trata sobre lo que le ocurriría al pueblo judío. Daniel 10:14. Las direcciones norte y sur se basan en Jerusalén. Después de la muerte de Alejandro Magno, surgieron 2 grandes reinos. Uno fue Egipto, que estaba al sur de Jerusalén, cuyos reyes se llamaban Ptolomeos, y el otro fue Siria, que estaba al norte de Jerusalén, cuyos reyes eran llamados Seleucidas o Antíoco. La Biblia habla de estos 2 reinos en Daniel 11:5-31.
Estos versículos nos cuentan cómo el rey del norte y el rey del sur interactuaron entre sí a lo largo de la historia. Podríamos estar al borde de ver que la abominación desoladora ocurra nuevamente. En el año 167 a.C. ocurrió algo terrible. Antíoco Epífanes, el rey del norte, ordenó que el pueblo judío dejara de seguir la ley de Dios, y en su lugar, fueron obligados a adorar a los dioses griegos. En el 167 a.C., Antíoco Epífanes ordenó que se dejara de observar la ley judía y que se instituyeran ceremonias del culto helenístico. Se erigió un altar de Zeus Olimpio sobre el altar de sacrificios en Jerusalén, y se ofrecían sacrificios allí el día 25 de cada mes, comenzando el 25 de Kislev, en diciembre del 167 a.C., dado que el 25 de cada mes se celebraba como el cumpleaños de Epífanes. Estos sacrificios en realidad se ofrecían a él. La literatura apocalíptica llamó a este altar de Zeus la abominación desoladora. Este fue un acto muy maligno. El altar de Zeus en el templo de Dios fue llamado la abominación desoladora, un signo de que el templo de Dios había sido profanado. En Daniel 11:35, la profecía habla sobre el tiempo del fin. Algunas personas creen que esto se refiere al tiempo justo antes del regreso de Jesús, lo cual podría ser cierto, pero también podría referirse al fin del tiempo de los macabeos, o tal vez esta profecía tiene dos significados, uno relacionado con los macabeos y otro con un tiempo aún en el futuro. Los versículos 35-39 hablan sobre las acciones de Antíoco en el tiempo de los macabeos, pero estos versículos también apuntan a otro líder que actuará de manera similar antes del regreso de Jesús. Este líder formará parte del poder de la bestia que se levantará en los últimos días. En el 65 a.C., el Imperio Romano derrotó al reino Seleucida de Siria, y luego, en el 30 a.C., Roma también derrotó a Egipto. Después de eso, tanto el rey del norte como el rey del sur quedaron bajo el dominio romano. Algo interesante que se debe notar es que la profecía ofrece muchos detalles sobre lo que sucedió antes del primer siglo, pero luego se detiene. No comienza nuevamente hasta el tiempo del fin, en Daniel 11:40. ¿Por qué hay un lapso de unos 2000 años? Una posible razón es que no existía una nación judía en el Medio Oriente durante ese tiempo. Luego, en 1948, se fundó la nación moderna de Israel. Desde entonces, la idea de un rey del norte y un rey del sur ha vuelto a ser relevante. Estos gobernantes podrían jugar un papel importante en lo que sucederá con el pueblo judío en la Tierra Santa en los últimos días. Es importante saber que la mayoría de las personas en la nación moderna de Israel son judíos. En la Biblia, los judíos provienen de Judá, quien fue uno de los 12 hijos de Jacob. Todos los hijos de Jacob se convirtieron en los padres de las 12 tribus de Israel. La Biblia tiene otras profecías sobre las tribus que surgieron del otro hijo, pero hoy en día, la nación de Israel está formada principalmente por descendientes de Judá, no de las otras tribus. El rey del norte en el tiempo del fin, ¿podría esta profecía estar señalando a un imperio que está surgiendo ahora mismo? La Biblia nos habla de un líder poderoso llamado el rey del norte. ¿Podría este líder misterioso estar ascendiendo al poder en este momento? Es probable que este líder forme parte de un nuevo imperio romano, que es el cuarto reino mencionado en Daniel 2:7 y en Apocalipsis 17. Este rey luchará contra el rey del sur y ganará la batalla. La Biblia dice que en el tiempo del fin, el rey del sur lo atacará, y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino, con carros, jinetes y muchos barcos, y entrará en los países, los dominará y pasará por ellos. También entrará en la tierra gloriosa, y muchos países serán derribados, pero estos escaparán de su mano: Edom, Moab y los principales de los hijos de Amón. Daniel 11:41. Esto significa que el rey del norte invadirá muchas tierras, incluida la tierra gloriosa, la tierra santa. La Biblia también dice que tomará control de grandes riquezas, tendrá poder sobre los tesoros de oro y plata, y sobre todas las cosas preciosas de Egipto. Daniel 11:43. Pero ¿quién es el rey del sur? Hace mucho tiempo,
Egipto fue gobernado por los reyes ptolemaicos, pero ese reino terminó. Sin embargo, la Biblia sugiere que Egipto será nuevamente parte de esta poderosa fuerza en los últimos días, antes de que regrese Jesucristo. Un conflicto en el Medio Oriente centrado en Jerusalén. ¿Por qué la Biblia dice que todo el mundo estará obsesionado con Jerusalén en los últimos días? ¿Cuál será el evento desencadenante que traerá a todas las naciones contra este lugar? ¿Por qué el rey del sur atacará al rey del norte? No lo sabemos con certeza, pero podrían ser diferentes razones. Podría ser por dinero y comercio, o tal vez tenga algo que ver con la religión, especialmente si el rey del norte toma el control del Medio Oriente. Importa poco por qué pelean. La Biblia advierte que Jerusalén será el centro del conflicto antes de que Jesús regrese. ¿Por qué Jerusalén está en el centro de todo este conflicto? ¿Podría esta profecía revelar lo que está a punto de suceder, incluso antes de que ocurra? Haré de Jerusalén una copa de aturdimiento. La Biblia nos dice claramente que Jerusalén se convertirá en un gran problema para todo el mundo. La versión King James registra la advertencia de Dios. He aquí, yo haré de Jerusalén una copa de aturdimiento para todos los pueblos que están alrededor de ella. Zacarías 12:2. La nueva versión King James lo dice así. He aquí, yo haré de Jerusalén una copa de embriaguez para todos los pueblos circundantes, cuando sitien a Judá y a Jerusalén, y sucederá en ese día que haré de Jerusalén una piedra muy pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten moverla serán cortados en pedazos, aunque todas las naciones de la tierra se junten contra ella. Zacarías 12:3. Las palabras copa de embriaguez significan que las naciones estarán confundidas y alteradas sobre cómo resolver los problemas de Jerusalén. La frase, una piedra muy pesada, significa que Jerusalén causará problemas para todo el mundo. Las naciones que intenten mover esta piedra o resolver el problema sufrirán enormemente. Jerusalén puede o no ser la razón por la cual el rey del norte y el rey del sur primero vayan a la guerra, pero la Biblia dice que, al final, todas las naciones se verán involucradas en una gran guerra por esta ciudad. La Biblia dice que los ejércitos del mundo se reunirán en Armagedón, como se menciona en Apocalipsis 16:16, y luego marcharán hacia Jerusalén. Dios advierte, he aquí, viene el día del Señor, y reuniré a todas las naciones para que luchen contra Jerusalén. Zacarías 14:2. Pero la profecía no termina allí. Dios también dice, entonces el Señor saldrá y peleará contra esas naciones. Zacarías 14:3. ¿Cómo intervendrá el propio Jesucristo para detener esta guerra? ¿Qué sucede cuando los ejércitos del cielo entran en el campo de batalla? Armagedón se menciona específicamente solo una vez en la Biblia, en Apocalipsis 16, y los reunió en un lugar llamado en hebreo Armagedón. A pesar de su única mención, el concepto ha adquirido una gran importancia en nuestro pensamiento e imaginación. ¿Sabías que Armagedón proviene del hebreo Ar, que significa montaña, y Megido, lo que en conjunto significa montaña de Megido? Megido en sí mismo es un sitio histórico ubicado en lo que hoy es Israel, conocido por su importancia estratégica y como lugar de numerosas batallas antiguas. Sin embargo, en el contexto de Apocalipsis, Armagedón no es solo una ubicación física, sino que simbólicamente representa la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, antes del fin del mundo. Cuando la gente escucha la palabra Armagedón, a menudo piensa en grandes eventos que terminan con el mundo. El nombre hace que la gente piense en una gran pelea entre el bien y el mal, y a menudo se usa en películas. El nombre Armagedón, asociado con el fin del mundo en muchos libros y películas, proviene en realidad de historias y lugares antiguos del Medio Oriente. La conexión entre el Armagedón apocalíptico y el histórico Megido es profunda. Este nombre no fue elegido al azar para la batalla final de los tiempos. Tiene una gran historia vinculada a los problemas pasados de esa área. Megido era una ciudad antigua situada en un cruce estratégico en el norte de Israel, que conectaba las rutas comerciales vitales de Egipto al sur y Mesopotamia al norte. Esta importancia geográfica significaba que quien controlara Megido
tendría una ventaja clara tanto económica como militar. Debido a su importancia estratégica, la ciudad se convirtió en un punto focal de muchas batallas a lo largo de los siglos. La Biblia relata una de las primeras batallas registradas en Megido, donde la famosa jueza de Israel, Débora, y su general Barak triunfaron sobre el rey cananeo Jabín y su comandante Sísara, en Jueces 5. En las tierras antiguas de Israel, Megido no era solo un lugar cualquiera, era un cruce crucial, un sitio donde se libraron muchas batallas. Una de las más memorables involucró a una mujer valiente llamada Débora y su leal general Barak. Así, en Megido, gracias a la fe y valentía de Débora, Barak y Gel, los israelitas vieron el poder de Dios en acción, dándoles la victoria contra odds abrumadores. Megido es un lugar especial con una rica historia. La historia de Megido es como la de una antigua ciudad en un cruce de caminos. Fue tan importante porque muchas grandes rutas pasaban por ella. Debido a esto, quien controlara Megido podía supervisar y controlar estas vías, lo que la convertía en un excelente lugar para el comercio, los viajes y la ventaja militar. En el futuro, Megido se haría famosa por otra razón. Muchas personas creen que será el escenario de una gran batalla futura, a menudo llamada la Batalla de Armagedón, pero esa es otra historia. En resumen, Megido era como un importante cruce de carreteras de la antigüedad, y el rey Salomón se aseguró de tenerlo bajo su control. Él conocía su valor y por eso lo fortaleció. Dada su historia como campo de batalla, no es sorprendente que los autores proféticos del Nuevo Testamento usaran el legado de Megido como una metáfora para la confrontación final entre el bien y el mal. Su historia está llena de batallas y luchas, lo que lo convierte en un buen símbolo para la gran batalla final mencionada en el libro de Apocalipsis. Este enfrentamiento final representa algo más que una batalla física. Es una manifestación de la guerra espiritual que ha ocurrido a lo largo de la historia, con Armagedón sirviendo como el clímax de este conflicto cósmico. En los días previos a la gran batalla de Armagedón, el mundo sería testigo de eventos sin precedentes en su historia, que se desarrollarían rápidamente. Primero, el ascenso del anticristo, el falso profeta y los milagros engañosos, el orden mundial único, los cielos. La oscuridad desciende y un silencio misterioso envuelve la tierra. Sobre las llanuras de Megido se reúne un vasto ejército, no cualquier ejército, sino la fuerza del anticristo, un grupo que finalmente se opone a lo que Dios desea. Estos ejércitos convergen para hacer un último intento de desafiar la voluntad del Todopoderoso. A medida que las tensiones aumentan, un silencio cae sobre la tierra, como si una tormenta inminente estuviera a punto de estallar. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. De repente, atravesando el cielo oscurecido, un rayo radiante de luz ilumina el horizonte y allí, en primer plano, aparece una figura magnífica montada sobre un caballo blanco, la personificación de la rectitud y la justicia. Es Cristo regresando en toda su gloria. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sobre él se llamaba Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y hace guerra. Apocalipsis 19. Cuando comienza la batalla de Armagedón, no es como cualquier otra batalla conocida por el hombre. Esta es una lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, lo divino y lo profano. Los ángeles, portadores del poder del cielo, se enfrentan a las fuerzas del anticristo. El aire se llena con el sonido de las espadas y los gritos de los caídos. Pero incluso en este feroz conflicto, el poder del anticristo y sus ejércitos no tienen comparación con el poder divino de Cristo y sus huestes celestiales. Con una palabra, Cristo desata. El juicio se lleva a cabo y los adversarios son derrotados. El anticristo y su falso profeta son rápidamente capturados. La batalla de Armagedón, predicha durante siglos, es rápida. Las fuerzas del mal, aunque vastas e intimidantes, son destruidas frente a la intervención divina. Con el anticristo derrotado, amanece una nueva era.
Cristo establece su reino milenario, trayendo paz, justicia y rectitud al mundo. No importa cuán poderosas puedan parecer las fuerzas de la oscuridad, no pueden prevalecer contra la voluntad omnipotente del Todopoderoso. A medida que el polvo se asienta y la tierra se regocija, una cosa queda clara: ha comenzado el reinado eterno de Cristo, y con él, un nuevo capítulo en la historia de la redención y la gracia. La batalla de Armagedón no solo fue el clímax de los actos bélicos, sino también un punto de transformación para la humanidad y la propia tierra. Aquí profundizamos en las profundas consecuencias de este evento monumental, tal como está descrito en la Santa Biblia. Después de Armagedón, uno de los primeros y más inmediatos resultados fue el encarcelamiento de Satanás. Apocalipsis 20 pinta una vívida imagen de un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Él captura al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años. Esta confusión asegura que Satanás no engañará más a las naciones hasta que termine el milenio, después de lo cual será liberado por un corto tiempo. El principal engañador quedó inmovilizado, y el mundo comenzó a recibir un respiro de las malas cosas que habían perturbado a la humanidad durante mucho tiempo. Este período, conocido como el milenio, marcó una era diferente a cualquier otra, con el reinado de paz y justicia de Cristo sobre la tierra. Uno de los resultados más notables después de Armagedón es el reinado de Cristo en la tierra. Apocalipsis 24 habla de tronos y de aquellos a quienes se les dio autoridad para juzgar. También menciona a los que fueron decapitados por su testimonio acerca de Jesús y la palabra de Dios, destacando su resurrección y su reinado con Cristo durante 1000 años. Este reinado de Cristo, junto con la ausencia del engaño de Satanás, transformó al mundo en un refugio de paz y rectitud. El juicio final y el juicio del gran trono blanco ocurren después del milenio, cuando Satanás es liberado por un corto tiempo y enfrenta su derrota final. El escenario está listo para el juicio final. Apocalipsis 20 describe este solemne evento en el que aparece un gran trono blanco, y aquel que está sentado en él, de cuya presencia huyen la tierra y el cielo. En este juicio, los muertos, tanto grandes como pequeños, se presentan ante el trono, se abren los libros, junto con otro libro llamado el Libro de la Vida. Los muertos son juzgados según sus obras, como están registradas en los libros. Cualquiera que no se encuentre en el libro de la vida es arrojado al lago de fuego, que es la segunda muerte. Este juicio final es un testamento de la justicia y rectitud de Dios. Aseguran que las acciones de cada individuo, sean buenas o malas, reciban su merecido. Las consecuencias de la batalla de Armagedón dan inicio a una serie de eventos que transforman la realidad misma, desde el encarcelamiento de Satanás hasta el benevolente reinado de Cristo y el juicio final. Estos eventos recuerdan a la humanidad el plan supremo de Dios para redimir su creación y establecer una justicia y paz eternas. Y así concluimos nuestro estudio de hoy. Hemos recorrido algunos de los eventos más impactantes y significativos, según la profecía bíblica, reflexionando sobre el futuro y el plan divino para la humanidad. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo lo que compartimos. ¿Qué aprendieron hoy? Los invito a dejar su comentario aquí abajo, compartir sus pensamientos y, si les ha gustado el contenido, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse más videos como este. Nos vemos en el próximo.